Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. El libro de Romanos, esa carta es corta, pero tan enriquecida con las doctrinas esenciales del cristianismo. Y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16 y 18. El título de esta predicación se llama El que persevere hasta el fin, él será salvo. Así de que, bueno, creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas para ordenarnos y sobre todo para entender sobre nuestra salvación. Y déjenme les adelanto esto. Y porque viene la pregunta implícita simplemente en el título: el que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Pierdo la salvación? Bueno, vamos a dejar que Dios nos dé las respuestas la respuesta a ese interrogante. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 8, versículo 16 hasta el 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tú nos arrinconas, Señor, en nuestro corazón, Señor, para que entendamos, Señor, esta enseñanza, Señor. Esta enseñanza que tú quieres que la apliquemos en nuestra vida y que corrijamos, Señor, y que maduremos, Señor, en tu palabra, mi Dios. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás, mi Dios. Habla los corazones, Señor. No permita, Señor, que la incredulidad, Señor, que nuestro corazón, Señor, entenebrecido o endurecido o lastimado, Señor, sea un obstáculo, Señor, para que tu palabra dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, para que nos enseñes, Señor, tu voluntad, Señor. Me pongo en tus manos, mi Dios, que seas tú hablando los corazones de mis hermanos, a ese oído espiritual, mi Dios, y también a todos aquellos que nos van a escuchar. Necesito de tu gracia, mi Dios, para exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Tomen asiento. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Todos sabemos, hemos ido aprendiendo de que la salvación es por fe. ¿Qué es fe? Creer. Simplemente creer. No es por obras, y no por obras de la ley, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Entonces concluimos que la fe es el requisito para la salvación. ¿Sí entiende eso? Un requisito que tiene que haber fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos entender podemos entender de que la salvación es simplemente se recibe simplemente por creer. No tengo que hacer absolutamente nada, simplemente creer. Ahora, porque creo, hago, porque creo, obedezco, porque creo, me arrepiento, porque me arrepiento, entonces me convierto al Señor. ¿Se fija cómo esta secuela de las predicaciones que Dios nos ha estado hablando? O te conviertes o te rebelas. Habla de tenemos un juez, sea la carne o sea el Señor Jesucristo. Habla de que las vestimentas de un hombre, habla de que seamos revestidos de Cristo. Y también lo que el Señor nos enseñaba la semana pasada de arrepentidos y convertidos. Habla de que muchos están arrepentidos, pero no se han convertido al Señor. Bueno, por eso Dios ha estado arrinconando mi corazón. Y no ha sido fácil, hermanos.
De hecho, ya tengo los títulos de las próximas predicaciones, pero todo a su paso, a su tiempo, para exponer su palabra. Y entendemos de que la salvación es simplemente por fe, creer. Sin embargo, la salvación viene con condiciones y serias advertencias para conservar la salvación. Mire, voy a decir cosas, voy a decir frases, voy a explicar ciertos puntos que si tal vez ahorita no las entiende, las va a entender después, o vuelva a escuchar la enseñanza, o no se quede con esto nada más, sino que indague, busque en la palabra de Dios, lea el texto y el contexto de lo que estoy compartiendo para que su entendimiento sea más amplio. Les voy a dar un consejo, hermanos. Voy a decir voy a decir comentarios que tal vez a su entendimiento, porque usted viene con una doctrina en la cual así lo entiende usted, y debo de decir esto, confesar esto. Yo venía con ciertas doctrinas en las cuales Dios me ha ido corrigiendo. En esas correcciones había cosas. Yo platicaba con el pastor Chuy hace una semana, 2 semanas, y le decía: mira, pastor, había versículos que yo deliberadamente las pasaba por alto, los leía, pero no los explicaba porque no tenía el entendimiento. Y decía: qué bueno, muy bien, muchachito. Me decía: muy bien, muchachito. No, así no me decía, pero me decía de que es correcto lo que estás haciendo, porque si no lo entiendes, ¿cómo podemos explicar algo que no entendemos? Pero ya al entenderlo, ahora lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque todos vamos creciendo, vamos corrigiendo. En ese crecimiento debe de haber un espíritu de corrección, de que voy corrigiendo algo que aprendí. Tal vez no es que haya sido malo, pero me quedé en un lado nada más. O sea, nada más vi una parte, pero no pude ver todo lo que estaba alrededor de esa enseñanza. Entonces, dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando venimos ante Dios, dice: no entiendo, Señor. Bien, siéntate, déjate enseño. Y me dejé enseñar. Pero para esto yo les aconsejo, porque ya lo viví, yo les aconsejo que no resistan. O sea, déjense llevar por la enseñanza de parte de Dios. Y eso no es que los va a llevar a doctrinas que no están en la Biblia, sino que les va a abrir su entendimiento para que vean con claridad el panorama del contexto general de toda la Biblia. ¿Me expliqué? Ok. Ese es un consejo. Déjense llevar. No resistan a la palabra, a su propio entendimiento. Y eso es lo que yo hice. Ahora, Dios, tengo que hacer pausas para aclarar, y con estas futuras prédicas que voy a estar enseñando, tengo que tomarme el tiempo para explicarlo mejor, y para eso necesito la gracia de Dios y el tiempo de parte de Dios. Ya llevo 7 minutos. Miren, la salvación está segura en Cristo Jesús, ¿sí? Segura. Hemos aprendido de que estamos seguros en el hueco de su mano. Gracias, Señor, porque la salvación no es por obras. Tampoco por obras la voy a perder. Ahora, déjenme explicar, porque también otra enseñanza acerca de eso. Pero quiero que estemos completamente seguros de que no vamos a añadirle nada a la salvación. La salvación está segura en Cristo Jesús. La salvación es simplemente creer. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ok. Que Dios no nos quita la salvación. Pero dije algo. La salvación viene con condiciones y serias advertencias para conservar la salvación. Y déme la oportunidad de explicarle. En el capítulo 8, de hecho desde el capítulo 1, Pablo enseña en la epístola a los romanos, dice que el justo por la fe vivirá. Habla de creer en el Evangelio. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. ¿Me explico?
Entonces habla de que ¿qué es el elemento esencial? Creer. Y porque creo me arrepiento. Bueno, en el capítulo 1, en el mismo capítulo 1 nos enseña de aquellos que no dieron gracias a Dios ni le glorificaron, sino que vieron la imagen de Dios incorruptible y vieron al hombre que es corruptible y lo asemejaron. Pues es igual, según las generaciones. Dice, no, son igual, y lo hicieron semejante a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y se fueron a la idolatría. Ahora, en el capítulo 2 dice, tú que sabes todo esto y lo haces, te estás condenando. Habla de los hipócritas. En el capítulo 3 habla ya de los religiosos, de todos aquellos. Dice, no, yo soy judío. Yo no, como soy cristiano de abolengo. No, eres un religioso, es lo que eres nada más, pero no te has convertido al Señor. Y en el mismo capítulo 3, Pablo le enseña en Romanos de que dice, mas ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por los profetas, por la ley, porque la ley apuntaba a Cristo Jesús. Entonces dice que la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo, y nos da un exégesis hablando de por qué es que somos salvos, de que estamos destituidos de la gloria de Dios, de que no hay justo ni a un solo, ni a uno, y luego menciona que somos santificados, en este caso alcanzamos la salvación por las obras de Cristo, por la sangre preciosa de Cristo. Y Pablo concluye en el capítulo 3 diciendo, concluimos pues que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Creer, es todo. Y en el capítulo 4 Pablo pone un ejemplo, toma el ejemplo de Abraham, de que él creyó y le fue contado por justicia, pero creyó e hizo. De nada serviría creer y no hacer, dice Santiago. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, pero no haces nada. Entonces tu fe está muerta. La fe que actuó en Abraham para irse de su tierra y de su parentela, salirse de allí, fue porque creyó e hizo. ¿La salvación es por obras? No, pero las obras están evidenciando que ha creído. ¿Me explico? Okay. Ya en el capítulo 5, Pablo descansa y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay pleito con Dios. Ya hemos creído. Entonces ya descanso, porque ya no hay un pleito. Y en el capítulo 6 nos habla sobre la justificación. Y el capítulo 6 y el capítulo 7. Y en el capítulo 8, mire cómo comienza. Y dice así, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero dice algo claro, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que ¿qué? ¿Estarán? ¿Estuvieron? Están. Tiempo presente. Quiere decir que los que estuvieron, pues ya no están. Significa que sí tienen la condenación. ¿Lo ven? Sé que va a ser difícil de entender ciertas cosas. O los que dice estarán, no, los que están, habla de algo constante. Por eso habla de retener, guardar, perseverar en el Señor. Dice, los que están en Cristo Jesús, tiempo presente, es un verbo presente, verbo estar. Dice, en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que no andan, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, no quiere decir que nosotros no pequemos, pero nosotros pecamos, pero nos arrepentimos, se supone. Se supone que con un pecado no pierdo la salvación, pierdo mi comunión con Dios. Pero pecado no confesado, pecado no perdonado. ¿Se acuerdan del abogado que tenemos? Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Pero si tú no le confiesas tus pecados, ¿qué pasa? ¿No son perdonados? ¿Sí? Si no, escuche la enseñanza. ¿Quién es tu abogado? Ahora, más adelante, ya lo que leímos en el cómo nos da la certeza, nos habla de que hemos recibido, que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación, y que hemos recibido el espíritu de adopción, según en el versículo 15,
que hemos recibido el espíritu de adopción para ser hijos de Dios. Y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro yo interno de que somos salvos. Es algo que tú sabes si eres salvo o no. Porque hay unos que, ¿qué es eso? Pues no. ¿Cómo te podría dar testimonio el Espíritu Santo si tú no has recibido el Espíritu Santo? Ahora, dice que da testimonio a nuestro espíritu. Y no solo esto, sino que nos hace herederos y coherederos junto con Cristo. Mire lo que, léalo con entendimiento. Mire lo que dice el versículo 17. Y si hijos, también herederos. ¿Sí? ¿Qué hiciste para ganar la herencia? Que le correspondía solamente a su unigénito. Nada. Lo único que yo hice para mi salvación fue pecar. Porque por eso me salvó, porque era pecador. Y todos somos pecadores. Lo único que pudimos aportar para la salvación fue nuestro pecado. ¿Lo entendió? Okay. Por eso dice que no hay justo ni aún uno. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos. Quiere decir que junto con Jesús voy a heredar lo que es de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Él está compartiendo de su herencia para con todos nosotros. Y no hay límites, hermanos. Dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos. A ver, pastor, ¿cómo usted escucha ese si es que? Condicional. Es como decir, te voy a regalar un carro si es que pasas el examen, hijo. Quiere decir que si no pasa el examen, olvídate del carro. ¿Lo entiende? O te voy a dar esto si es que usted va a estar casado, si es que tiene el acta de matrimonio ya firmada y sellada. Si es que. ¿Sí me entiende? Ahora, ese si es que habla, dice, si es que padecemos juntamente con Él, quiere decir que si rehusamos padecer por el nombre de Jesús, no somos salvos. ¿Lo entiende? A ver, quítele ese si es que. Pero, mire, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí no dice si es que vienes a la iglesia. Aquí no dice si es que conoces mucho de la Biblia. No, dice si es que padecemos juntamente con Él. Pablo decía, juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Sí? Mire esto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús fue glorificado y la única manera que podemos ser glorificados es muertos. Pero dice que a los que predestinó, a estos también santificó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Dios ya no nos ve con un cuerpo glorificado porque Él ve lo que aún no somos todavía, pero ya somos un alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. Pero Él ya nos ve salvos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu da testimonio. Recibimos el sello, que es el Espíritu Santo, las arras de que somos salvos. En las arras, cuando la pareja viene y se compromete delante de Dios en fidelidad, en el acto del matrimonio, el compromiso, le está entregando las arras. ¿Qué significa? La provisión. Simbólicamente está diciendo, yo me comprometo a traerte todo el esfuerzo de mi trabajo para poder procrear nuestros hijos, sustentarlos, el sustento. Y Dios nos dio el Espíritu Santo como las arras para proveer lo que necesitamos. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién es la representación de Dios y del Hijo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Él es el que te dice, no te lo coman, no te lo robes, no te lo lleves. ¿Sí? Okay. Si usted no escucha esa vocecita, dice Jesús, mis ovejas conocen mi voz. Y yo conozco a mis ovejas. Quiere decir que si no oímos su voz, ¿quién me está hablando? Tal vez puede ser tu concupiscencia o el de rojillo que está a un lado.
Cómetelo, róbatelo, llévatelo. Bueno, quiere decir que si rehusamos padecer por el nombre de Jesús, no somos salvos. ¿Sí lo entiende? ¿Ya lo va a entender? Yo sé que va a ser difícil esto. ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién está hablando? A los cristianos que están en Roma. No le está hablando a los paganos. Le está hablando, en este caso, a los inconversos. No, está hablándole a los cristianos. Por eso dice hijos. Y si hijos, también coherederos. Y si herederos, si es que padecemos juntamente con Él. Pastor, ¿qué es el requisito para la salvación? No, es simplemente creer, porque puede estar una persona en el hospital desahuciado, ya pues se va a morir, y en ese momento viene esa convicción de pecado. Es cierto lo que me decía mi mamá, voy a morir en cuestión de minutos, y clama al Señor, Señor, perdóname, con entendimiento, acepto a tu Hijo como tu único y suficiente Salvador. Y en ese momento Él no dice, si padezco juntamente con Él. No, Él no. ¿Me explico? Por obvias razones, ya va a morir. Pero nosotros que estamos aquí todavía, sí, estamos crucificados juntamente con Cristo. En este caso, si es que padecemos. ¿Qué hablo del sufrimiento? El sufrimiento habla de machucar nuestra carne, hermanos. Si es que padecemos juntamente con Él el vituperio de nuestro yo. Recuerden que tenemos 3 enemigos. El mundo. Ahí está el mundo. Y eso que eres cristiano y atacando al cristiano. La persecución es contra el cristiano. ¿Cuándo ha escuchado usted de que andan crucificando al budista, al hinduista? No, al cristiano. Entonces, ahí, contra el cristiano. Un enemigo es el mundo. Otro enemigo, Satanás. Y el mundo está bajo el maligno, Satanás. Él no es tu amigo cuando te dice, cómetelo, róbatelo, llévatelo. No. Es tu enemigo. Y no va a perdonar. Pedro dice esto, habla de que, dice, resistir al diablo. Pero también habla de que, en esa permanencia que Él nos demanda, nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero a quién quiere devorar? Al cristiano. Esto está escrito para el cristiano. No tiene sentido que lo escriba para el inconverso que no lo va a leer. Obviamente que nosotros éramos inconversos, pero no entendíamos. Pero ya entendimos, creímos y por la fe entendemos. Y ahora estamos entendiendo de que nos está hablando a nosotros. ¿Me explico? Okay. Si es que padecemos juntamente con Él. Es la condición para la salvación, no el requisito. Aclaro. No es el requisito. No. Es como el bautismo. El bautismo no es el requisito para la salvación. El bautismo es la evidencia de que soy salvo. Porque he creído. Dice, el que creyere será bautizado. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo mi yo, a ver qué me dice mi suegra, a ver qué mis hermanos se van a burlar de mí. No. Renuncio a mis derechos para seguir a Cristo. El Señor Jesucristo se bautizó. En este caso no se bautizó para perdón de pecados, sino porque Él estaba mostrando el camino. Es necesario que se cumpla toda justicia. Pero el bautismo no es para la salvación. El bautismo es la evidencia de que estoy manifestando al pueblo de Dios, al mundo entero, hablando de una fe interna que se manifiesta en una fe externa que me sepultan en una tumba de agua, y simbólicamente estoy muriendo al mundo, y cuando me levanta el ministro estoy resucitando juntamente con Cristo. ¿Lo ve? Pero ¿qué aquellos que no se quieren bautizar? No, es que ¿qué no entiendes? Bueno, a lo mejor no lo entiende, yo se lo explico. Pero hay unos que ahí están, no, pues no, pues. ¿Qué está evidenciando? Incredulidad. Y ahí viene una enseñanza contra los incrédulos. Ahora, mire otro sí.
Aquí escuchamos si es que padecemos juntamente con Él. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1, dejen un separador porque voy a regresar al otro versículo, del versículo 18. En 1 de Corintios 15, del 1 al 2, dice: además os declaro. Pablo, en esta carta a los Corintios, ya está concluyendo esa carta. Dice: además os declaro, hermanos. ¿A quién está hablando? A los cristianos. ¿Sí? Okay. Dice: el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. Ese perseveráis habla en tiempo presente, es un verbo, perseverar, mantener, es un símil de guardar, retener, perseverar. Retener, guardar, perseverar, caminar en Él. Son sinónimos de lo que está queriendo hablar Pablo. Dice: el cual perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra, retenéis, guarda tu palabra, pero no así en la Biblia, nada más como un libro, algo así literal. No, guárdala en tu corazón, atesórala ahí, guárdala. Si guardáis, dijo el Señor, si guardáis mis mandamientos, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y no habla de aquí en la cabeza. No, guárdala aquí. Los judíos, para la oración, se guardan aquí la ley. ¿Han visto que se amarran aquí como un sombrerito aquí que parece y se pone ahí? Pretende burlar, no es para burlarse. Es su creencia, porque está establecida. Y de hecho se lo amarran aquí, amárrala. Y se la amarran aquí. Y ahí están en la oración, están orando, porque fue lo que les recibieron el mandato. Pero Él no lo quiere aquí, no lo quiere en tu mano. Hijo mío, dame tu corazón. Porque, y no habla del órgano en sí, sino el corazón habla del ser interno de nosotros. Ahí es donde quiere que lo entendamos. Por eso dice: si perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Ahí está ese sí. Si no, creíste en vano. Si no retienes, si no padecemos juntamente con Cristo, creíste en vano. ¿Por qué? Porque tal vez te evangelizaron con que Dios te va a hacer rico, el evangelio de la prosperidad. No, tú eres la más bonita, tú no tienes que hacer nada. No, eres un pecador. Eres una pecadora delante de Dios. Estás sucio, hueles feo. Miren, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. El otro día escuché, me dijeron: ¿y así les habla todo el tiempo el pastor? No sé ni quién dijo, y no, ni me interesa, porque obviamente no es de aquí. Ustedes están aquí porque pues, Dios así nos ha ido formando. Y le doy gracias a Dios por la paciencia que le han tenido a su pastor. ¿Pero qué quiere? ¿Que les hable bonito al oído y que sigan sus vidas como siguen? No, venimos a que nos corrija el Señor. Y ahora el malo soy yo. Ustedes pecan y el malo soy yo. Ahora sí que háganme un taco de chile verde. No. El primero soy yo, para empezar, el primer pecador delante de, porque vengo con él, ¿verdad? Corrija, mi hijo. Y luego ya vengo con ustedes y me desquito. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice: si no creíste en vano. ¿A quién está hablando? Ya entendimos en Corintios. A los cristianos. Mire otro pasaje en el cual habla el mismo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31. Dice: dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. Vean esto. Y si no, no sé si han visto la película de Juan donde está el Señor Jesús y hay gente que lo está siguiendo, incluyendo sus discípulos. Gente creyente, como en todas las iglesias, hay creyentes, pero también hay discípulos. ¿Sí? Donde tienen a Jesús como su maestro, como su salvador. Y hay otros que simplemente son creyentes. Bueno, están en ese proceso para ser discípulos. Y les dice así: si vosotros, ahí empieza con un sí. ¿Qué es ese sí? Un sí condicional. ¿Lo ven? Sí, dice: si vosotros permanecéis, decía el hermano Amílcar cuando me estaba ministrando,
Dice, no es que buscamos la perfección, sino que permanecemos para evidenciar de que somos salvos, no para alcanzar la perfección. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sabes? Sí. Así. Pues va de acuerdo a la enseñanza. La perfección no es el requisito para la salvación, sino el permanecer, porque fallamos, hermanos. Pero dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir, si lo volteamos al revés este versículo, o lo entendemos de otra manera, sin cambiar el significado, quiere decir que si no permanecemos, entonces no somos sus discípulos, o verdaderamente sus discípulos, o discípulos verdaderos. Somos Made in China. Perdón por los chinos. Y mi oración es con ellos, por lo que está pasando. Pero la intención, en este caso, lo que quiere decirnos el Señor, si permanecemos en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Mire otro sí. Vamos a dejando un separador ahí en Juan capítulo 15. Y este está bien interesante. Y aquí es donde usted puede decir con su doctrina, la salvación no se pierde, pastor. No se pierde. Pero guárdela. ¿Qué nos dijo el Señor? Guarde, retenga, permanezca. Dice así, yo soy la vid verdadera. Habla del Señor Jesucristo. Dice, y mi Padre es el labrador. La vid es ese tronquito donde fluye la savia que alimenta los pámpanos para que den uvas. ¿Sí? Okay. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahora, significa de que estoy en Jesús. Los que están en Cristo ya no hay condenación, están dentro de. ¿Sí? ¿Usted está dentro de Jesús? Yo estoy dentro de Jesús. Mire, el arca. El arca es una teofanía de Cristo. El arca de Noé. Todos los que estaban afuera, ¿qué sufrieron? La condenación, el diluvio, el exterminio de parte de Dios. Y Dios no estaba jugando. Porque dice que Noé era pregonero de justicia, predicaba, arrepiéntanse, échenme la mano aquí para terminar más pronto. Bueno, estoy parafraseando. Pero ellos no quisieron, se burlaban. Noé, ¿cómo que va a llover? Nunca ha llovido. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hasta habla de tiempo, habla de un lugar, hasta que llegue y voy a descansar, hasta que sean las 5 voy a llegar a la casa. Tiempo. Y Dios cerró la puerta de la gracia para esa generación. Y nada más 8 se salvaron. Y se salvaron porque estaban en el arca. Dentro de. ¿Lo ve? Y los que están en Cristo, va a venir la condenación para todo el mundo y Cristo nos va a elevar. Porque mientras viene el juicio, el arca se eleva. Y los que están en Cristo ya no hay condenación. Y aquí dice la Escritura, todo pámpano que en mí, dentro de mí, no lleva fruto, lo quitará. ¿Cómo lo ve eso? ¿Quién lo va a quitar? Dios. Pero habla de ese verbo de airo. Habla de arrancar con violencia. Es como que si tú plantaste un rosal ahí en tu jardín y están creciendo hierbitas. ¿Qué haces? ¿Ahí las dejas? No, las arrancas. ¿Cómo las arrancas? Con tijerita y para que no le duele. La agarras y la arrancas. Así es lo que va a hacer el Señor contigo si no permaneces, si no das fruto. Te va a agarrar y te va a arrancar. ¿Ya? Habla de una acción violenta, Dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, quiere decir que estamos conectados como pámpanos a la vid. Dice, para que lleve, dice, lo limpiará. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a permitir circunstancias en tu vida. Es que estoy dando una uvita de paciencia. Viene una prueba y la prueba produce paciencia. ¿Quieres otra uvita de paciencia? Ahí te va. Ahí te va. ¿Qué viene? Pruebas y pruebas y te va a podar. Te va a quitar lo que te estorba. Es lo que hace.
Dios usa las tijeras del Espíritu Santo para redarguirte. Hazme a un lado tu orgullo, tu yo, tu vanagloria, tu egoísmo. Lo apodará para que dé más fruto. ¿Ya ve? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Le está hablando a quién? A nosotros, a sus discípulos, a los cristianos. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Habla de que hemos sido lavados con su sangre preciosa. Limpios habla de ese verbo cátaros. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os habla de una limpieza total. ¿Se acuerdan cuando Jesús quiso lavar los pies a sus discípulos? Que les decía, dice que Pedro le dijo, tú no me lavas los pies jamás. Dice, si no te lavare, no tienes parte conmigo. Habla si no te nipto. Habla que si no te limpio. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos. Todos nos ensuciamos ayer. ¿Sí lo vio? Yo me ensucié. Tal vez que hice algo que debí de haber hecho y no lo hice. Porque el hacer algo, hacer la voluntad de Dios y no hacerlo, es pecado ya. Tal vez usted vio algo que no debió de haber visto. Tal vez dijo, o contestó, o habló algo que no debió de haber dicho y ya se ensució. ¿Qué? ¿Perdió su salvación? Una mentira. ¿Perdió su salvación? No, ya están limpios, son salvos. Pero venimos ¿a qué? A que Él nos limpie. Si confesamos nuestros pecados. ¿Sabe para qué es el tiempo de la adoración? La alabanza, exaltarlo a Él. Y la adoración es derramar nuestro corazón a mi Señor. Recuerdo que ahí va hermana. Dice, el pastor me hace bullying. ¿Bullying por qué? Porque digo, lleguen temprano, pero entendieron y ahora ya no sufren del bullying. ¿Amén? Sí. Ahora, el malo soy yo. Ustedes llegan tarde, el malo soy yo. Yo soy el que está ahí todo listo. No, hermanos, entienda que viene a la adoración. Si retenéis, si guardáis, si hacemos conforme a su voluntad. Dice, ya vosotros, dice, en este caso, dice, Pedro le dijo, no me lavas los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare, si no te nipto, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, el que ya está lavado, habla de lo hubo, habla de que ya estoy limpio completamente. El que ya está lavado no necesita sino lavarse, limpiarse los pies. ¿Dónde fuiste ayer, anoche? Bueno, los que estuvieron en el de matrimonio estuvieron delante de Dios. Pero, ¿qué hicimos con nuestras manos? En el día, en la semana, en nuestra mente, ¿qué hicimos? Dijo, pero no solamente mis manos, también mis pies, mi cabeza. Bueno, es porque unos tienen los pies en la cabeza. Pero es que se las tiene que sacar uno, pues no quiere perder uno. Pero el caso es de que Pedro dice, no solamente mis manos y mis pies, sino también mi cabeza. ¿Por qué? Porque hay pensamientos malos. Y dice, no, el que ya está limpio no necesita sino lavarse. Dice, el que ya está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, cátaros. Dijo Jesús a sus discípulos, de que yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Dijo, maridos, amar a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y la ha purificado con el lavamiento por su palabra. ¿Lo ven? Cómo la palabra nos limpia. Pero dice, ya vosotros, dice, y vosotros limpios estáis, cátaros, completamente. Pero dice, y volteando voy a ver a Judas. A ver, agáchense, hermanos. Como pasar la mirada para acá. Y volteando a ver a Judas, dice, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. ¿Por qué? Porque él no permaneció. No creyó. Un corazón incrédulo. Ahora, dice, permanecer en mí, versículo 4. ¿Qué habla? No, pastor, es que ahí tal vez está diciendo, no. Ahí está diciendo lo que está diciendo. Permanecer en mí.
Y dice, y yo en vosotros. Ahora, no quiere decir de que Jesús es el infiel. Y yo en vosotros. Él está asegurando, yo estaré con vosotros todos los días. Aún estemos pecando, Él está ahí. Él no necesita que un ángel vaya y le diga, fíjate que andaba haciendo allá. No, Él sabe. Él discierne nuestros pensamientos, discierne nuestro corazón. Él sabe con qué intenciones, por qué intenciones venimos hoy. Dice, como el pámpano no puede, ¿qué dice? No puede llevar fruto por sí mismo. ¿Qué puedes hacer allá afuera? Muchos allá afuera andan predicando, no, que arrepientan, solos, separados, no puedes, tienes que permanecer, tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo. Todos aquellos evangelistas, sea quien sea, el que me nombre, si no están sujetos a una asociación religiosa, en este caso a una iglesia que tenga su pastor, el evangelista no puede decir, yo soy mi pastor. No te equivoques. Tú tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo. Yo soy la mano. Pues ¿cuál mano? Porque la mano está conectada a mi cuerpo y el cuerpo es Cristo, es la iglesia, la cabeza es Cristo. Cualquiera que me diga, yo acaso no puedes, es imposible, no puedes dar fruto. ¿Qué es lo que va a hacer una rama ahí sola? ¿Qué? Se va a secar. ¿Y qué dice la escritura? Va a decir, se seca y le echan al fuego. ¿Cómo lo entienden? Si permaneces, si guardas, si padeces juntamente con Cristo. Sigue diciendo, yo soy la vid, dice, el que permanece en mí no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí. Fíjese cuántas veces dice permanecer. Dice en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, arrancar. ¿Sí? Aún de la iglesia, arrancar. El que no permanece, y digo aún de la iglesia, porque muchos creen, pero no se convierten. Creen, pero no hacen. Ay, que el pastor predica, ay, que el pastor me enseña, ay, que el hermano me enseña, ay, que... No, ¿y tú? Dice, ¿cuál voy? El 6, el que no permanece será echado fuera como pámpano y se seca. Mire, cuando una persona sale de la iglesia, la primera evidencia se empieza a secar. En que dice, no, es que yo tengo mi relación personal con Jesús. No te equivoques. Es un engaño del enemigo que dice, no, tú solo puedes hacerlo. No puedes, ya lo dice Jesús, no puedes. Dice, el que no permanece será echado fuera y se seca, y los recogen y los echan ¿a dónde? Y arden. ¿De qué cree que está hablando? Hello, 2 más 2 son 4. Si permanecéis en mí, ese ahí empieza otro sí. ¿Ya lo ven? Es un sí condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, no solamente estar ahí, sino que su palabra, retengamos su palabra, obedezcamos su palabra. Dice, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. ¿Por qué? Porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Sí, otro sí, condicional. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora regresemos a Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque, ¿qué creen? En tanto estudio, háganle así, en la revelación que me dio Dios. ¿Le van a hacer, verdad? ¿Sí? Eso es para mí. Tanto estuve estudiando y me di cuenta que después del 17 sigue el 18.
Pues sí, y lo vi, sí, es cierto. Gracias, Señor, por grandes revelaciones. Sigue el 18. El 18 nos conecta con el 17. Hello. Leo el 17 para conectarnos al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, y que juntamente, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ahí espera el pastor, a mí me dijeron que ven a Cristo y tus problemas se van a ir, y voy a parar de sufrir. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús se subió a la cruz, recibió esos azotes, esos clavos, esa corona, para hacerte rico? ¿Para que pares de sufrir? Si es que padecemos juntamente con Él. Dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No a nosotros, sino en nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo va a ver cómo en nosotros vamos a ser glorificados. El día que el Señor nos llame a su presencia. El día que venga por nosotros. Este versículo que nos conecta del 17 al versículo 18 nos asegura las aflicciones. No dice tal vez, quizá, ya merito. No. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente. Pablo toma una balanza para comparar el sufrimiento por seguir a Cristo. Y hagan de cuenta, ahí está la balanza. Tú dices, no, pues es que mi suegro me dice aleluya. Ahí va. No, pues que en el trabajo se burlan de mí. Ahí va. Las aflicciones, tus aflicciones. No, es que no tengo para la comida. Es que estoy enfermo. Es que esto, el otro. Es que Trump no me da papeles. Es que... Y Pablo en la balanza pone la gloria venidera y se hace así. Y aunque le quieras poner aquí, es que me persiguen, es que esto, aquí ya no lo mueve. ¿Por qué? Porque no se compara la gloria venidera con las aflicciones del tiempo presente. ¿Ya lo vio? Lo leo y ahora lo van a entender mejor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no sé cuáles sean tus aflicciones. Tal vez es de que te cortaron en Netflix. No lo sé. Y esa es tu aflicción. Es que la batería de mi teléfono se descargó. Esa es tu aflicción. ¿Qué voy a hacer sin el celular? Bueno, ahí está, esa es tu aflicción. Los sufrimientos, mire esto, la comparación que hizo, habla de que no hay comparación. Tiene más peso la gloria venidera. Compare los sufrimientos. Vamos a hacer una comparación. Los sufrimientos todos los sufrimientos que nosotros padezcamos son por causa del pecado. Amén. Pastor, pero vino un huracán y yo no hice nada. Es causa del pecado. La tierra gime desde el pecado hasta el día de su redención. ¿Por qué? Porque habrá cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras tanto, la tierra gime. Estoy sufriendo. Me están contaminando. Ya los pulmones los tengo así que nos estamos acabando el oxígeno. Ya no hay suficientes árboles para limpiar el oxígeno, para generar oxígeno. Estoy sufriendo. Ay, me duele el hígado. Ay, me duele esto, me duele aquello. La tierra, miren, yo les hablo de parte de la tierra. Está sufriendo. Las enfermedades, las epidemias. ¿Por qué creen que son las epidemias? Si Dios hizo el mundo perfecto, pero los hombres decidieron seguir sus perversiones. Vamos a contaminar, vamos a hacer agujeros para sacar aceite, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, acabemos con las costas, hagamos esto, hagámonos una torre. Bueno, ahí viene la gobernabilidad del hombre. Los sufrimientos son por causa del pecado. La gloria venidera es el resultado de su gracia. ¿Hicimos la comparación? ¿Es por qué vino la gloria venidera? ¿Por tu causa? No, es por la gracia de parte de Dios en su Hijo Jesucristo.
¿Ya lo vio? Las aflicciones son por causa del pecado. Y la gracia, la gloria venidera es evidente porque viene de parte de Dios. Quiere decir que es el resultado de su gracia. Número 2. Las tribulaciones son temporales. Dice el apóstol Pedro, dice que después de que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Pastor, pero tengo 5 años, tengo 10 años con una enfermedad, tengo una enfermedad crónica que va a ser para el resto de mi vida. Compárenlo con la gloria venidera. ¿Qué es la vida del hombre sino neblina que se desvanece? ¿Qué son las aflicciones que tengas ahí con tus? Es que mi suegra, suegra. Estoy sacando mis frustraciones. Estoy hablando de que, ¿qué se compara? Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, las tribulaciones son temporales, pero la gloria venidera no tiene fin. No hay comparación, hermanos. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Si no, acuérdense de este. Mire, tus problemas y luego la gloria venidera. ¡Sas! Esto se desvanece porque es temporal. Recuerde que nuestra fe va a ser probada. ¿Sí sabía? Su fe va a ser probada para ver si es cristiano o no. Inclusive las aflicciones entre nosotros, los roces. Que una abeja rozó la otra, que ya quítate de aquí, que ya escogiste este paste, que ya contaminaste el agua, que ya la sacudiste. Así es en todas las iglesias, hermanos. Y dice Pablo, pues yo veo que uno se pone a comer su comida luego. En esto no os apruebo. Pero es bueno que pase esto para que se vea quién es cristiano y quién no. Léalo en Corintios. Las aflicciones del tiempo presente que habla Pablo es porque en sus tiempos había persecución por los fariseos y del imperio romano contra los cristianos, comenzando desde el primer mártir que se conoce, que está registrado en la Biblia, como Esteban. Esteban, que les predicó a los judíos, que les decía, hace una exégesis del Antiguo Testamento y habla como desde Abraham, y luego habla de los patriarcas, y luego habla de Moisés, va hablando algo verdaderamente con sabiduría y entendimiento, y les dice a los fariseos, incrédulos, incircuncisos de corazón y de entendimiento, resistir al Espíritu Santo como vuestros padres. Y dice que los judíos se tapaban los oídos, los fariseos, y crujían los dientes, estaban enojados. ¿Por qué? Por lo que él los confrontaba. Toda predicación viene con confrontación, hermanos. Y ahí les predicó. Y dice que en ese momento asieron de él. Se le fueron, se le abalanzaron y órale. Y dice que aún en ese momento, dice que él volteó al cielo y vio a Jesús a la diestra del Padre. Estoy viendo los cielos abiertos. Y dice que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y aún así en ese momento dice la Escritura que le tomaron sus vestimentas que traía, tal vez algo, y se lo pusieron a los pies de Saulo. Y es algo que se transmite, hermanos. Ni Saulo ni se dio cuenta, pero se le transmitió el Evangelio en algo espiritual que se manifestó más adelante en el capítulo 9. Ahí en el libro de los Hechos, ya en el capítulo 8, dice, y hubo gran persecución. Y dice, y Saulo asolaba la iglesia. Dice que entraba a las sinagogas de ellos y los sacaba. Y en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 9, miren, cuando estaba la persecución, muchos se mantenían firmes, pero otros no. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9 al 11, dice, yo ciertamente, aquí Pablo está hablando, dando su testimonio, está argumentando su defensa contra el rey, delante del rey Agripa. Y le dice, comienza a narrar su testimonio, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, entiéndase también la iglesia. Dice, al cual también hice en Jerusalén. Yo encerré a muchos de los santos, entiéndase cristianos,
dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, mi consentimiento. Y dice, y muchas veces castigaba a los, castigándolos en todas las sinagogas, y los forcé a ¿qué? A blasfemar. ¿Qué es eso? Apostatar. Porque tenían miedo, porque estaban sufriendo por la causa de Cristo. ¿Está? ¿Perdieron su salvación? ¿Cuál es el título de la predicación? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ellos estaban renunciando. Ya no conozco a Jesús, reniego de Jesús, acepto al César. Y los dejaron de torturar. Pero aquí dice que Pablo los hacía blasfemar. ¿Cómo viene la blasfemia? La apostasía habla de dejar deliberadamente su creencia en Jesús. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Y ahí habla, ya entra el capítulo 9, donde va a hablar de su conversión. Bueno, cuando dice que iba a Damasco. Ahora, es como en una ocasión, el pastor se iba a disponer a predicar, un pastor, y toda la iglesia así contenta, así como están ustedes. Pero en ese momento, dos camionetas se pusieron enfrente y se bajaron unos encapuchados, y de atrás de la camioneta brincaron unos y entraron, forzaron la puerta y entraron con armas de alto calibre, armas de asalto, y hicieron corte y dice, ahora aquí todos los vamos a matar, a todos los cristianos, y cerraron las puertas. Pero les voy a dar una oportunidad, el que niega a Jesús puede irse. Y miren, como en fila india, ahí van, y el pastor ahí estaba, firme, su familia, unos diáconos, unos, porque otros también salieron. Ahí salieron. Y ya cuando salían, son todos, última chance, ¿no? Se quedaron firmes. Dice que en ese momento se volteó, se quitó la capucha. Ahora sí, pastor, predíquenos, ya se fueron los hipócritas. Ellos están en todas las iglesias. Ahora sí, predíquenos. Jesús prepara a los discípulos para la persecución. Miren lo que dice en Mateo capítulo 10. Y vamos rápido porque se me dio el tiempo. Mateo, aquí el Señor Jesucristo está hablando de la persecución que les estaba garantizando que iba a venir. Dice el versículo 17, Mateo 10, 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Habla de una persecución, ahora sí que violenta. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, para que ellos den testimonio de su fe en Cristo. ¿Dónde creen que estaba Pablo? ¿Qué les dije? Estaba delante del rey Agripa. Estaba padeciendo por predicar el evangelio. Y sigue diciendo, dice, versículo 19, más cuando os entreguen y os persigan por cómo no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cómo? A veces ni hablar. Silencio, como Jesús. Guardó silencio cuando tuvo que hablar. Ya había hablado por más de 3 años. Y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Habrá unos que tenían que dar testimonio. ¿Crees en Jesús? Sí, Él es mi Salvador. Pero se mantenían firmes. Ahora dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, voy a leer. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2 y 3 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensarán que rinden servicio a Dios. ¿Qué era lo que hacía Saulo? Él creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, pero sin ciencia, sin conocimiento. Pablo enseña ahí en el capítulo, va a comenzar el capítulo 2, dice: yo doy testimonio de ellos, de los judíos, que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, a ciencia. Dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pastor, pero es que él quiere decir, no quiere decir, lo está diciendo. Si no permaneces, si no perseveráis en el Señor, no eres salvo. ¿Sí? ¿Cómo se los dijo? Bajo manzana, perdón por el sarcasmo, pero es un énfasis, hermanos, para que nosotros lo entendamos. ¿Me explico? El perseverar hasta el fin será salvo. El permanecer hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación. Porque hay unos: no, estoy perseverando. Puedes perseverar el resto de tu vida, pero tal vez no conoces a Jesús, o no te has arrepentido, o no te has convertido, y ahí estás en la iglesia. Cada domingo, en los domingueros, cada domingo. ¿Y qué? ¿Eso te va a hacer salvo? No, ya expliqué, la salvación es creer, y porque creo hago, porque creo me arrepiento, porque creo hago lo que dice Dios. Amén. Repito el comentario: el permanecer hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación, sino la evidencia de que uno se ha entregado de veras a Jesús. Es la evidencia. La permanencia es el medio de asegurar la salvación, sino el resultado de haberle creído. Porque le he creído, permanezco. Porque le he creído, guardo, retengo, obedezco su palabra. Permanecer viene de la palabra iopomeno. Habla de quedarse bajo de. Es como dice el salmista: el que habita el abrigo del Altísimo, dentro de, cubierto. Habla de resistir, habla de soportar, habla de perseverar. Mire lo que sigue diciendo. ¿Sí entendió este versículo? Y si no, vuélvalo a leer y que le venga la revelación, así como a mí, del 17 al 18. Cuando os persigan, fíjense cómo está garantizando: cuando os persigan en esta ciudad o ir a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que, entendiendo, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Dice: y no temáis al que mata el cuerpo, mas al alma no puede matar. Aquellos que vienen con la persecución, hermanos, lo único que te pueden hacer, o lo peor que te pueden hacer, es matarte. ¿Qué más te puede hacer? Quemarte después de que te va a doler, ya no te va a doler. Lo único, por eso dice: no temáis al que mata el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién lo puede destruir? No es Satanás, hermano, es Dios. No le tengas temor a Satanás, en otras palabras, sino tenle temor a Dios. Por eso decía: asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Miren, ay, mira, hasta los demonios se nos sujetan. Asegúrate más bien que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque también en Apocalipsis dice: si no te borraré. Tiene un borrador.
¿Pierdes la salvación? Dios no te la quita, pero tú deliberadamente la puedes soltar. Ahora, denme la oportunidad con estas enseñanzas de expandir esto. Esto no nos habla de que para que venga la inseguridad, sino para que haya seguridad en nosotros en Cristo. ¿Me explico? Mi intención no es de que dudes, sino de que te afirmes. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, todo, ni aún por todo, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Habla de que nada te va a pasar si no viene de parte, sin la voluntad de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Confesarlo delante de los hombres. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y qué? Ay, no sé. No, habla de una actitud humilde. Sí, soy cristiano. Para la gloria y honra de Dios. Él cambió mi vida. Mira que esto, mira que mi matrimonio, mira que... Confesarle. Dice, y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pastor, pero yo soy cristiano. Sí, pero si no lo confiesas, si lo niegas. Miren, muchos lo niegan delante de ahí en su casa. No les da testimonio ni a sus hijos, ni a sus padres. Yo quiero la secreta. ¿A dónde vas? Voy a la tienda y salgo con una Biblia. No, hermanos. Espero no me vea alguno aquí. Habla de en 2 de Timoteo, para avanzar porque ya se me fue el tiempo, en 2 de Timoteo 2, 11, 13 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Qué es lo que dijo aquí? Yo también te negaré, no te conozco. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahí está, pastor. No importa que lo que yo haga, no importa mi infidelidad, Él permanece fiel. ¿Qué está diciendo? No, hermano. Él permanece fiel ¿a qué? A lo que Él dijo. Que si tú le niegas, su fidelidad en su palabra es de que Él te va a negar también. Ahora, ¿a quién se le está hablando? A los cristianos. Si tú le niegas, ahí en tu trabajo, saliendo de aquí, el negarle no es de que yo no soy cristiano, yo no conozco a Jesús, no. Es la forma en que vivimos. Le estamos negando. Sigue diciendo, dice, Él permanece fiel, en este caso hago la pregunta, ¿a qué permanece fiel? ¿A que no me importa lo que hagamos, no perderemos la salvación? No, es un rotundo no, sino que permanece fiel a lo que Él ya dijo, que si le negáramos, Él también nos negará. Él no puede negarse a sí mismo. Él no va a hacer excepción contigo, fíjate, ni conmigo. No, es que predicaba. ¿Qué decía? No todo aquel que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Estar ahí con Él, delante del Padre. En tu nombre profetizamos, predicamos. Ahí estás, pastor, ya incluido. Cualquiera que sea. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Aquí no está hablando de los inconversos. Aquí está hablando de la apostasía, de que después de que predicaban, después de que enseñaban, después de que vivían una vida consagrada a Dios, después le negaron. Y dijo el Señor, no te conozco, no sé quién eres. Y ahí va a ser too late, demasiado tarde. Eso ya debería de preocuparnos. En el tiempo de la persecución, el emperador romano Nerón, que llegó al poder en el año 54, desencadenó una persecución implacable contra los cristianos. En la noche del 18 de julio,
del año 64 se comenzó un gran incendio en la ciudad de Roma que duró 10 días, 7 días ahí en la ciudad, y 3 días posteriores hubo incendios ahí que quedaron algo, no habían sido apagados completamente. 10 días consumió gran parte de la ciudad y todas las evidencias apuntaban a que había sido provocado por el mismo Nerón para cumplir sus caprichos. Pero él acusó a los cristianos y a los judíos, porque resulta que de los 14 barrios que había en la ciudad de Roma, solamente 2 no les llegaron los incendios. Y resulta que en esos 2 era donde estaba predominantemente poblado por los cristianos. Como él se veía evidenciado, ay, me están echando la culpa a mí, ya me descubrieron. Dice que en medio del incendio, ahí en el Coliseo, salió con su arpita. Y ahí porque se sentía un actor, se sentía un poeta, y que no podía llegar al grado de los poetas del gran imperio romano. Entonces, él quería quería derrumbar parte de la ciudad para construir ahí sus caprichos. Aquí vamos a hacer unos baños más grandes y todo eso. Pero culpó a los cristianos. Y ahí se desata una persecución. Yo leyendo el libro de los mártires, tengo un libro de perseguidores y perseguidos, otro libro que se llama Los mártires, otro de la historia de la iglesia, y los volví a leer. Ya los había leído, ya compartí la historia de la iglesia, y los volví a leer, y se contristaba mi corazón cuando leía testimonios de verdaderos cristianos que soportaron y que no negaron a Jesús en medio de la persecución. Dice que Nerón tomaba a los cristianos y dice que los vivos los colgaban y los llenaban de una brea para incendiarlos, para alumbrar sus palacios, para alumbrar la ciudad. Pero no negaron a Jesús. Había un hombre que estaba siendo torturado ahí. ¿Niegas a Jesús? No, no lo niego. ¿Niegas a Jesús? No, no lo niego. ¿Niegas a Jesús? Era tanto el martirio que estaba sufriendo que en un momento flaqueó. Si te niegas a Jesús, te dejamos de torturar. No niego a Jesús, no niego. Pero un momento que dijo, yo no conozco a Jesús. Yo acepto al César como mi Quirios, mi Señor. Y lo dejaron de torturar. Y dicen las crónicas que en ese momento vino una agonía tan terrible que murió. Pero no por los azotes, sino por la agonía de haber menospreciado a Jesús. Ahí estaba una testigo y dijo, oh infeliz, por un poco de sufrimiento cambiaste la gloria de Dios. Y la escucharon, ¿eres cristiana? Sí, soy cristiana. Y ella la torturaron, pero permaneció. Está en ti, hermano, en ti, si le negares. Pedro le negó y lloró amargamente. Pero ese lloro amargo fue evidenciado porque el Espíritu había contristado el Espíritu Santo. Porque ya Jesús había soplado en ellos el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Pero él le negó 3 veces. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Perdió la salvación? Sí, confesamos nuestros pecados. Él lo confesó, tuvo la oportunidad de confesarlo 3 veces delante de su Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro, más que eso? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Tú lo sabes. ¿Se rindió? Tú lo sabes todo, Señor. Lloré amargamente el día que te negué, Señor. Y el resto de su vida la ofreció para servir a su Maestro, a su Jesús. Y fue muerto, crucificado de cabeza. Pero permaneció hasta el fin. El que permanezca hasta el fin será
salvo. ¿Puede un verdadero cristiano negar a Jesús por miedo? Sí. La prueba estaba de Pedro, que lo negó delante de los hombres 3 veces y hasta lo maldijo. Tal vez tú en tu caminar le has negado. Y no quiero decir tal vez, casi con seguridad todos le hemos negado con nuestras acciones. Todos sabemos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Pongámonos de pie. Gracias, Señor.